Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí. Bien, hermanos, pues estamos en la primera carta de Corintios, nuestra serie consecutiva de este precioso libro de la Biblia. Y les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 3. Estaremos meditando, como leímos, en los versículos 5 al 9. Hermanos míos, hemos dicho una y otra vez aquí desde este púlpito, como han dicho muchos otros hermanos, que una mala doctrina siempre conduce a una mala práctica. Si nuestra doctrina no es correcta, la manera en que respondemos, la manera en que vivimos, tampoco será adecuada. No por nada el apóstol Pablo le instó a Timoteo a que enseñe en toda doctrina, porque es a través de un entendimiento correcto de la verdad que podemos andar en ella. No podemos caminar en la verdad si creemos la mentira. La doctrina es de suma importancia para la vida de piedad. Y esto es lo que el apóstol Pablo ha estado tratando con los hermanos de Corinto hasta este punto. Hubo un informe hacia el apóstol Pablo de que en la iglesia de Corinto habían pleitos y divisiones donde unos decían: yo soy del Team Pablo, yo soy del grupo de Apolos, yo pertenezco al selecto grupo VIP de Cefas, que es Pedro, ¿no? Habían divisiones entre ellos, y en vez de simplemente decirles el apóstol Pablo: ya, dejen de pelearse, lo que hace, hermanos míos, es recordar y exponer el Evangelio, recordar la sabiduría de Dios, y entonces pasa a aplicar. Los lleva de la doctrina a la práctica. Lo que estamos viendo hoy, hermanos míos, es parte de esa aplicación práctica de la doctrina. El Evangelio une a la iglesia y contrarresta el orgullo que causa división y la pereza que causa, hermanos míos, precisamente el orgullo. Por lo tanto, de esto estaremos tratando hoy. A esta iglesia llena de divisiones y conflictos, el apóstol Pablo los llama a la unidad, recordándoles en qué consiste verdaderamente el crecimiento de la iglesia. Porque, hermanos, una de las áreas que más conflicto realmente puede detonar en una congregación son los celos, las contiendas y divisiones ministeriales. El querer demostrar ser más que otro hermano, el querer demostrar hacer las cosas mejor que otro grupo de hermanos, el querer impresionar a otros para que digan: ojalá este siempre sea el encargado. Pero creo, hermanos, que también de manera indirecta el apóstol Pablo nos estará llamando a tener cuidado también de la indiferencia, de la pereza en la que muchos caen diciendo: pues Dios es el que hace todo. Y aunque esto es una realidad, si no la entendemos correctamente, esto también deriva, hermanos míos, en una mala práctica: la pereza en el servicio y devoción en la iglesia. Así que miremos el texto, hermanos, y veamos que por medio de recordarnos que la obra pertenece a Dios y que Él usa instrumentos humanos, la iglesia recibe edificación. Puesto que la iglesia pertenece a Dios, Él es el que obra en ella a través de instrumentos humanos, y es así como la iglesia recibe su edificación. Vamos a verlo. Veamos en primer lugar, hermanos míos, que el Señor es el que obra en la iglesia. Veamos en primer lugar que el Señor es el que obra en la iglesia. Versículo 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Detenemos ahí.
Debemos recordar, hermanos, que el apóstol Pablo, digamos, para nosotros, a partir del capítulo 3, está confrontando a la iglesia con esta realidad de las divisiones, haciéndoles ver que esta manera de actuar no es espiritual, es decir, no es lo que identifica a los hijos de Dios. Las divisiones no son una característica noble de aquellos que han realmente conocido al Señor y han sido injertados en su pueblo. Estas divisiones se ven más bien como obras de la carne. Estas divisiones son evidencia de la inmadurez de esta congregación que se creía muy madura. Los celos, las contiendas y divisiones, dice Pablo, es una evidencia de vuestra carnalidad. Y a fin de apuntalar esto, ahora empieza con una pregunta. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Qué son ellos? Y bueno, quizás alguien ahí podría haber respondido de aquella iglesia. Bueno, Pablo es el fundador. Apolos es el gran predicador. ¿Pero qué responde Pablo, hermanos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores. ¿Sí? Servidores. Y la palabra que ahí se traduce por servidores es una palabra que nosotros conocemos bien. Diáconos. ¿Sí? Es la palabra diácono. ¿De acuerdo? Ahora, hermanos, Apolos y Pablo eran diáconos ordenados de iglesia. No exactamente. Aquí se utiliza la idea en un sentido más general. Un diácono en aquel contexto, fuera de la iglesia, era un esclavo en la casa. ¿De acuerdo? Era alguien ocupado de servir en una casa como esclavo. De tal manera que lejos de enaltecerse a sí mismo o enaltecer a Apolos, lo que Pablo dice es: nosotros somos meros esclavos, gente de servicio. ¿De acuerdo? Hoy en día, por ejemplo, hermanos, dicen que a las personas que trabajan en una casa no se les debe llamar sirvientes, ¿no? No es la sirvienta, no es la empleada doméstica, ¿no? Bueno, aquí Pablo no tiene problema en llamarse el sirviente, ¿de acuerdo? Somos siervos, somos empleados domésticos. Nuestra labor, dice, porque por cierto, dentro de los esclavos habían rangos, ¿no? Dicen que hasta entre los perros hay brasas. No, bueno, incluso entre los esclavos habían rangos. Y el diácono es el más bajo de todos. Así que Pablo está diciendo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Siervos viles y pequeños. Siervos viles y pequeños. Y él habla de la obra que cumplieron, vean los versículos 5, servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Cuál fue el servicio que Pablo y Apolos ofrecieron a la iglesia? Anunciar el evangelio de Cristo, y a través de este anuncio varios de los hermanos habían venido a la fe. Pero lejos, y noten esto, hermanos, lejos de Pablo decir: miren a cuántos hemos convertido, miren a cuántos hemos salvado, vean lo que dice al final del versículo 5. Y eso, según lo que a cada uno concedió, ¿quién? El Señor. Pablo y Apolos son siervos que Dios usó para traer el evangelio a esta iglesia y por el evangelio salvar. Pero ¿a cuántos salvaron Pablo y Apolos? A ninguno. El Señor los salvó. El Señor los rescató. Por eso Pablo dice, y eso según a cada uno concedió el Señor, ¿no? Es el Señor quien concede a Pablo y a Apolos el predicar el evangelio, y es el Señor el que concede a Pablo y a Apolos ser heraldos de Cristo, pero es el Señor quien ha salvado a cada uno por su gracia y amor. De tal manera que la obra, ¿de quién es? De Dios. Y continúa diciendo en el versículo 6, dice Pablo: yo planté, Apolos regó. Ok, en un sentido tuvieron encargos algo distintos, ¿no? Diríamos, hermanos, que Pablo es algo así como el fundador de la iglesia y Apolos es el que continuó la obra en la iglesia. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero ¿quién dio el crecimiento?
Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Notan el énfasis de Pablo aquí, hermanos? ¿Habían hecho alguna labor Pablo y Apolos? Sí. Pablo plantó, Apolos regó, pero ¿quién es el artífice de la fundación y el crecimiento verdadero de dicha congregación? Dios y solo Dios. Dios y solo Dios. ¿Qué aprendemos de esta primera sección, hermanos míos? Por un lado, este es un llamado a recordar entre nosotros, hermanos míos, que si esta iglesia existe y ha crecido, no ha sido por la obra de los fundadores, no ha sido por la obra de los pastores que hemos pasado en esta congregación, no ha sido, hermanos míos, por la ubicación que tenemos, ¿no? No. Si esta iglesia ha crecido, es porque la mano de Dios ha estado con nosotros. Es el Señor de la Grey quien en la eternidad tuvo en su corazón sembrar una iglesia aquí y que a lo largo de los años la ha estado nutriendo a través de sus siervos, pero Él la nutre, la ha estado cuidando, la ha estado preservando y la ha hecho crecer. Esta iglesia existe por causa de Dios y esta iglesia, hermanos, que bendito Dios está creciendo por la obra de Dios aquí. Así que, hermanos míos, debemos dar mucha gloria a Dios, ¿no? Debemos estar sorprendidos del gran amor de Dios al tener en cuenta esta iglesia, porque esta iglesia existe y crece por la voluntad de Dios. Hermano, quisiera que verdaderamente reflexionemos en lo dichosos que debemos sentirnos ante esta realidad. Porque eso quiere decir, hermanos míos, que esta iglesia estuvo antes que en el corazón de alguno de nosotros, en el corazón de Dios. Antes de que cualquiera de nosotros hubiera tenido la idea de esta iglesia ya estaba en el corazón de Dios. Es por su gracia que esta iglesia existe y es por su gracia que esta iglesia se sostiene y crece. Bendito sea Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, miren, esto nos debe llevar a un sentir de profunda humildad, especialmente a aquellos que de alguna manera participamos en el servicio de esta iglesia. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué son? Siervos viles y pequeños. ¿De qué se está jactando Pablo con respecto de su ministerio en Corinto? De nada. Hermanos, Pablo podía ahí sobarse, ¿no? y decir, yo soy el fundador. Mira, esta iglesia no existiría sin mí. Si yo no hubiera quedado aquí año y medio trabajando arduamente, esta iglesia no existiría. No, Pablo no hace eso. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Siervos viles y pequeños. ¿Qué es el fundador? ¿Qué es el que continuó la obra? ¿Qué es, hermanos? Siervos viles y pequeños. Esta iglesia no existe porque ha tenido grandes hombres, no. Esta iglesia existe porque tiene un gran Dios que utiliza hombres débiles y pequeños. Esta iglesia no existe por causa de los fundadores, ni por causa de los que estamos hoy aquí. Esta iglesia existe por la gloria, la gracia y la buena voluntad de Dios, hermanos. No se trata de grandes hombres haciendo grandes cosas para Dios. No, se trata de un gran Dios haciendo grandes cosas a través de siervos pequeños y débiles para que la gloria sea de Él y no nuestra. Hermanos, seamos humildes. Sí, el Señor ha utilizado gente, como veremos a continuación, pero el que hace todas las cosas es Dios en nosotros. Y entonces, hermanos, hemos visto en primer lugar que la iglesia crece, se edifica por la obra de Dios. Pero veamos ahora en segundo lugar que Dios hace todo esto por medio de siervos. Veamos en segundo lugar que Dios hace todo esto por medio de siervos. Versículo
6, 7, 8 y voy a leer hasta la primera frase del versículo 9. Véanlo. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. El apóstol Pablo insiste en esta realidad, ¿no? ¿Hay una agencia humana en todo esto? Sí. Pablo planta, Apolo riega, pero en el versículo 7 también dice, pero ni el que planta es algo, ni el que lo riega es Dios, porque al final del día Él da el crecimiento. Y en el versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿No? Noten, son dos labores distintas, uno planta. Hermanos, creo que queda en evidencia que aquí el apóstol Pablo está utilizando una metáfora basada en la vida agrícola, ¿verdad? Está hablando de un campo que se prepara para la cosecha, pero no va a haber cosecha donde no se planta y no se riega, ¿no? Entonces, hay labores distintas. Pablo es el plantador, Apolos es el que riega lo que Pablo plantó, pero ¿qué dice? Los dos son una misma cosa. Y esto no se refiere a que la obra de Pablo y la obra de Apolos fue idéntica, sino se refiere, hermanos, al valor de ella. ¿Cuál es más valiosa, el que planta o el que riega? Bueno, en ese sentido, en cuanto a valor, es idéntica. Porque si se planta algo, pero no se cuida y riega, ¿qué va a pasar con lo que se plantó? Perece, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué pasaría si vas y a un pedazo de tierra donde no hay nada, diario le echas agüita? ¿Verás crecer frutos ahí? ¿Saldrá espontáneamente una matita de papaya o un árbol de manzanas? No, ¿verdad? Tiene que haber algo plantado. Entonces, ¿cuál es de más valor? Dice Pablo, son la misma cosa. Tiene valor el que plantó y tiene valor el que regó. Por eso también a cada uno el Señor, versículo 8, le dará recompensa conforme a su labor, pero en cuanto al valor que nosotros le debemos dar, son una misma cosa. Y en el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Cómo se identifica ahora Pablo a sí mismo junto con Apolos? Como colaboradores. ¿Qué es un colaborador, hermanos? La palabra co implica junto a, y laborador, ¿qué es? Alguien que trabaja, ¿verdad? Entonces, colaborador, ¿qué es? El que trabaja junto a ti, ¿no? Junto o al lado de, laborador, trabaja. ¿Qué es un colaborador? El que trabaja junto a ti, ¿no? Entonces, en la empresa, ¿no? Dice, somos colaboradores, trabajamos juntos, trabaja conmigo, ¿no? Y Pablo, ¿qué dice aquí? Somos colaboradores ¿de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir entonces esto? Ellos trabajan junto a Dios, trabajan con Dios. Hermanos, una pregunta. ¿Dios necesita colaboradores? La palabra necesidad es de suma importancia. ¿Dios necesita colaboradores? ¿Necesita que alguien trabaje con Él o junto a Él? No, de ninguna manera. No. Creo que una evidencia muy grande de esto es la creación, ¿verdad? ¿Cuántos colaboradores tuvo Dios en la creación? Ninguno, ¿verdad? Habló, ¿verdad? Y la luz y las tinieblas ocuparon su lugar, los mares de arriba y los mares de abajo ocuparon su lugar, la tierra seca ocupó su lugar y después de esto, con la misma palabra llenó todo, ¿no? Y evidentemente podríamos decir, claro, ahí hay una colaboración, ahí vemos a las 3 personas de la divinidad trabajando. Me refiero a, ¿necesita colaboración fuera de la vida de la Trinidad?
No. Job, reflexionando en la grandeza y la gloria de la creación, queda impresionado, pero también dice, y en todo esto, en toda la creación, escuchamos un susurro de Dios. ¿Qué pasará cuando Él truene? ¿No? O sea, para crear todo esto, Dios susurró. Ni siquiera tuvo que gritar. No sé, es decir, no se sobreesforzó para llevar a cabo la creación. Bastó un susurro de su voz. Alguien con tal poder, alguien con tal omnipotencia, hermanos, ¿necesita colaboradores? No. Entonces, ¿por qué Pablo dice que es, junto con Apolos, colaborador de Dios? Porque aunque Dios no necesita de nada ni de nadie fuera de sí mismo, esto es lo que llamamos la aceidad de Dios, Dios en su gracia y amor ha querido usar a los hombres redimidos por su gracia y unidos a su iglesia para edificar a su pueblo. Pablo y Apolos, hermanos míos, trabajan con Dios por la gracia de Dios. El Señor los ha llamado y los ha capacitado para servir en su obra, y el apóstol Pablo identifica esto como una colaboración con Dios, no porque Dios necesite de esta ayuda, sino porque en su gracia permite a su pueblo participar en su obra. Hermanos, tenemos como iglesia el privilegio de ser partícipes en la misión de Dios. Aunque Dios pudo haber hecho todas las cosas simplemente por el poder de su palabra, o aunque pudo haber escogido a los santos y gloriosos ángeles que no mancharon sus vestiduras, Él ha querido tomar a su iglesia e incluirla dentro del plan de redención para cumplir la misión de Dios. La misión de Dios, hermanos míos, es que el Evangelio sea promulgado por todo el mundo. El plan de Dios es que su reino sea llevado a los confines de la tierra, y Él ha querido, para cumplir esta misión, incluir a su iglesia a través de la proclamación y el servicio que ellos brindan. Hermanos, Dios es el que hace todas las cosas, pero en su gracia y amor ha querido usar a su pueblo para llevar a cabo su obra. Y entonces, hermanos, esto también tiene mucho que decir a nuestros corazones. Primero, esto debe impresionarnos, hermanos. Esto debe llevarnos al asombro y a una profunda gratitud. Dios nos concede participar en su misión. Cuando Dios nos llama a la salvación, nos capacita por su Espíritu, es decir, hermanos míos, nos pone una vida nueva, y en esta vida nos provee de dones para que podamos participar en su servicio y a través de servirle también contribuir a la misión de Dios. Que el Evangelio y el reino sean conocidos por todo el mundo. Sí, hermanos, si muchas veces consideramos un alto privilegio tener un huesito, ¿no?, en el servicio de algún hombre terrenal, ¿no? Si muchas veces consideramos un privilegio estar al servicio de algún hombre o alguna mujer que consideramos importante en esta tierra, ¿cuánto más deberíamos valorar como un privilegio estar al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, y poder ser partícipes de la obra del ministerio y así contribuir al avance del Evangelio y del reino de este que es nuestro Señor y Salvador? Servir, hermanos, tener un lugar en la obra de Dios, no debería ser algo que veamos como una carga, sino como un privilegio, porque somos colaboradores de Dios, siervos de Dios, gente que está a su servicio, pero que Él usa
para cumplir sus propósitos y para llevar a cabo su plan en esta tierra. Como dijo un hombre, la iglesia son las manos, los pies, la boca por la que Dios camina, da y habla en esta tierra actualmente. ¿Sí? Es decir, hermanos, la iglesia cumple el propósito eterno de ser el instrumento de Dios para predicar su evangelio y extender su reino en el aquí y el ahora. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Así que, hermano, ¿cómo afrontas tú el servicio? ¿Cómo afrontas tú el tener un lugar en la obra del Señor? ¿Como una carga insufrible o como un alto privilegio? Hermano, ¿cómo afrontas? De verdad, hazte esta pregunta. Cuando se te encomienda una tarea que hacer, cuando tienes algún llamado particular de Dios, ¿cómo la afrontas? ¿Como una carga que si te fuera posible tratarías de evitar o dejárselo a otro? ¿O como un privilegio? Gracias, Señor, por darme este lugar en tu obra. Y hermanos, con mucho amor, quiero aplicar especialmente esto hoy a aquellos que tenemos una ordenación eclesiástica. Es decir, anciano docente, pastor, como le decimos, a ancianos gobernantes, diáconos. ¿Cómo afrontas este llamado que tienes? ¿Como una carga? ¿Como tratando de hacer lo menos posible solo para que no se diga que no cumpliste? ¿O como teniendo un alto privilegio? De tener de parte de Dios un solemne llamado a servirle con mayor dedicación. ¿No es esto un privilegio? ¿No es esto un alto honor? Charles Spurgeon, predicador bautista, pero que sin duda ha sido un regalo de Dios a la iglesia, dijo alguna vez: si el Señor te ha llamado a su servicio, no te rebajes a ser consejero del rey. Hermanos, cualquiera de nosotros tendría por alta dignidad servir como consejero de un rey, ¿no? Recuerden que en Inglaterra, de donde es Spurgeon, verdaderamente existe una monarquía, ¿verdad? Él dice, no, si el Señor te ha llamado a su servicio, no te rebajes a ser consejero de rey. Es más alto servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio. Por lo tanto, hermano, anciano, diácono, a mí mismo me lo digo, animémonos con esta palabra. Tenemos un alto llamado de parte de Dios, servir en su obra, y esto debemos considerarlo un alto privilegio que el Señor nos ha dado, no por nuestra astucia, no por nuestro mérito, sino por su pura gracia. Pero lo que es cierto para estos hermanos que tienen un llamado, es cierto para toda la iglesia. Si el Señor te llamó a barrer el edificio donde nos reunimos, si el Señor te llamó, hermano mío, a ser el que acomoda las sillas, si el Señor te llamó a ser el que está con los bebés atendiéndolos, o el que está llevando comida al necesitado, o ser el que está visitando cárceles y hospitales, no pienses que eso es poca cosa, no pienses que eso es indigno. Cualquier cosa que hagamos por la gloria de Dios, el servicio de su nombre, el avance del evangelio y el establecimiento de su reino, es un alto honor y privilegio. Sintámonos privilegiados de tener un lugar en la obra del Señor. Pero en segundo lugar, hermanos, esto que hemos dicho también es un llamado a la responsabilidad. ¿Sí? Es un llamado a la responsabilidad. La irresponsabilidad se vuelve peor dependiendo del grado ante quien somos irresponsables. Es decir, hermano, no es lo mismo, ¿verdad?,
ser irresponsable, por ejemplo, en que tu esposa te diga, saca la basura, ¿no? Y se te olvida sacarla y fuiste irresponsable, ¿no? Pero no tiene tan graves consecuencias, a lo mejor, ¿no? No sé. Como que te den una encomienda de parte del presidente y no la cumplas, ¿verdad? Dependiendo del grado, la irresponsabilidad toma mayor peso. Bueno, si hemos sido llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores a su servicio, ser irresponsables es algo muy serio. Es algo muy serio. Así que, hermanos, debemos tomar en serio nuestra responsabilidad en el servicio. Es un privilegio, es un alto privilegio, pero no debemos pensar de esto de tal manera que digamos, precisamente porque es un alto privilegio, debemos ser sumamente responsables. Seamos esforzados, hermanos, seamos valientes para cumplir con esmero, con dedicación, aquello que el Señor nos ha encomendado. Hermanos, no debemos convertir la gracia de Dios en una excusa para ser irresponsables. ¿Sí? Que no seamos consumidos como Nadab y Abiú, que cuando ofrecieron fuego extraño en un momento, ellos fueron consumidos por el fuego del Señor. Que no vaya a pasar eso porque, hermanos, el Señor es paciente con nosotros. No quiere decir que sea poca cosa. Precisamente porque el Señor es bueno, que seamos irresponsables en su obra, agrava las cosas. Si tú tratas mal a alguien que te trata mal, dices, pues bueno, a lo mejor no es tan grave, aunque eso no es de cristianos, ¿verdad? Pero si tú tratas mal a alguien que te trata bien, ¿qué dices? Qué mal estamos. Bueno, hermanos, la bondad de Dios no es una excusa para volvernos irresponsables. La bondad de Dios es precisamente el motor para que lo seamos, para que seamos responsables, perdón. Así que, considera la gracia de Dios que ha tenido tu vida. Considera el alto precio que tuvo que pagar el Hijo de Dios para que tú tengas un lugar en su reino y para que puedas ser partícipe en su obra, la obra del ministerio. Considera, hermano mío, que los dones que el Espíritu nos da fueron comprados a precio de sangre. Considera el amor de Dios que te sostiene día tras día, que nos levanta, nos da pan para comer, nos viste, nos llena de paz en las tormentas, nos sostiene en la tribulación, nos concede momentos de dicha. Considera la bondad de Dios y en amor responde, sirviendo con gozo, sirviendo en gratitud y sirviendo responsablemente. Pablo plantó, Apolos regó. Hicieron lo que tenían que hacer. ¿Sí? Hicieron lo que tenía que hacer. Hermanos, roguemos que al final de la jornada podamos tan siquiera decirle al Señor, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque solo hicimos lo que debíamos. Hermanos, ¿podemos decir hoy, solo hicimos lo que debíamos? Esforcémonos, hermanos. La gracia de Dios no es excusa para ser irresponsables. La gracia de Dios es el motor para cumplir gozosamente el llamado que nos ha dado. Y en tercer lugar, hermanos, veamos, este segundo encabezado que hemos visto nos llama a entender cuánto necesitamos de la participación mutua de los hermanos. Nadie, escúchalo bien, nadie, por talentoso que sea, puede encargarse de toda la obra. Pablo plantó y Apolo regó. ¿No? Hermanos, creo que si encontramos, obviamente muy detrás del Señor Jesucristo, a un hombre esforzado y valiente en los tiempos del nuevo pacto, es a Pablo. Pero ni él podía encargarse de todo. Pablo plantó, Apolos regó. Es decir, hermanos míos,
No importa qué tan bueno seas, no importa cuántos dones poseas, no importa qué tan incansable seas, no eres suficiente. El Señor ha querido edificar a su iglesia a través del servicio mutuo y activo de cada uno de los hermanos. Vayan conmigo, no pierdan Corintios, hermanos, pero vayan a Efesios, capítulo 4. Versículos 11 al 16, voy a leer un tanto rápido esta porción. Les pido que me sigan. Efesios 4, 11 al 16 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean, aquí se establece una dinámica. El Señor provee ministros a su iglesia y estos ministros preparan a la iglesia para el ministerio, ¿no? Y a través de esto la iglesia es edificada. Esto se explica más aún en los siguientes versículos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, ¿de quién es la chamba de que la iglesia se edifique? De todos los miembros. Vean cómo en el versículo 16 el apóstol Pablo resume lo que está diciendo y lo puntualiza, ¿no? Para que la iglesia se edifique, lo que hace el Señor es unirnos a la cabeza, pero también unirnos al cuerpo que es la iglesia, y nos une a todas las coyunturas, que son los miembros, ¿no? Es decir, ya estamos unidos, pero para que estos crezcan juntos, tienen que ayudarse mutuamente y cada uno llevar a cabo lo que le corresponde. Nadie puede cumplir toda la tarea solo. Nadie. La vida cristiana ha de ser vivida en comunidad porque, hermanos, es a través del cuerpo de Cristo que somos edificados. Sí, unidos a la cabeza es que somos vivificados y nutridos, pero el Señor utiliza los miembros de su cuerpo para que mutuamente se edifiquen unos a otros en Él. Así que, hermano, debemos tener cuidado, en primer lugar, de sobreexaltar ciertas figuras eclesiásticas. ¿Sí? Debemos tener cuidado de sobreexaltar ciertas figuras eclesiásticas. No pensemos, wow, la iglesia está bien y está creciendo porque tenemos tal pastor, tenemos tal anciano, tenemos tal diácono, tenemos tal líder. No, hermanos, esa es la obra del Señor, ¿verdad? Él sostiene a su iglesia. Tengamos mucho cuidado, hermanos míos, de sobreexaltar ciertas figuras. No, el día que el pastor se vaya, yo me voy, porque ese día ya no va a tener esta iglesia la misma fuerza. No, hermanos, es la obra del Señor, ¿no? Es la obra del Señor. No piensen, ¿no? Los que tenemos algún ministerio particular. No, es que yo tengo que estar en este puesto porque si no estoy yo, las cosas se van a venir abajo. ¿No? Tengamos cuidado. El Señor ha querido no solamente darle a su iglesia una persona que se encargue de todo. El Señor ha querido darle dones a la iglesia para que juntos se ministren unos a otros. Podemos confiar, hermanos, en que el Señor es sabio.
Podemos confiar en que el Señor es sabio. Y Él no ha querido dejar todo sobre la espalda de una sola persona en la iglesia. Él ha puesto dones en todo su pueblo para que juntos se ministren, se apoyen y se edifiquen en Él. Podemos confiar en Él. Y por último, hermanos, hemos visto entonces que el Señor es el que sostiene, da crecimiento a la iglesia. Hemos visto que Él hace todo esto a través de sus siervos. Veamos ahora en tercer lugar, hermanos míos, que esto es así porque la iglesia le pertenece a Él. Versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Al final del día, no, Pablo plantó, Apolo regó, pero ¿de quién es la labranza? Es decir, ¿de quién es ese campo que está siendo trabajado y cosechado? De Dios, ¿no? Pablo aquí está enfatizando la pertenencia. La iglesia no es de Pablo, la iglesia no es de Cepas, la iglesia no es de Apolos, la iglesia es de Dios, ¿no? Lo repite también en la segunda imagen. No solamente es un campo, labranza de Dios, sino también es el edificio de Dios. Y hoy no explicaremos la idea del edificio, pero aquí Pablo la introduce porque a continuación pasará a tratar ese tema. La iglesia ya no como labranzas, campo de cosecha, sino como edificio. Solamente quiero puntualizar que sea labranza o sea edificio, ¿a quién pertenece? A Dios. La iglesia es de Dios. Esta no es la iglesia del pastor Daniel. Esta no es la iglesia del consistorio tal, consistorio nuevo, consistorio antiguo, ¿no? Esta no es la iglesia del fundador tal. Sinaí es la iglesia de Dios. Y ese es nuestro consuelo. Y ese es nuestro gozo. Y ese es nuestro ánimo. Que de Dios somos. Que a Él le pertenecemos. Que como Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, es la iglesia que Él compró con su propia sangre. Sí, Él ha puesto obispos quienes cuiden a la iglesia, pero la iglesia es de Dios. Él la escogió antes de la fundación del mundo. Él pagó el precio a través de la sangre del Hijo de Dios. Él la ha sellado con el Espíritu y la asegura hasta el fin. La iglesia no le pertenece a ningún hombre, sino solamente al Dios verdadero, a Cristo aquel que en la cruz del Calvario murió por ella. La iglesia es la esposa de Cristo y no tiene otro, ¿no? Le pertenecemos solamente a Él. ¿Saben qué quiere decir esto, hermanos? Que la iglesia está segura porque le pertenece a Dios. Escúchenme esto, hermanos. Todos nosotros un día ya no estaremos. Sí, hace poco, una iglesia aquí en Mérida cumplió más de 120 años. ¿Se imaginan eso? Nosotros llevamos como una quinta parte todavía como iglesia. Una iglesia que cumplió más de 120 años. Es decir, fue fundada 125 años atrás. ¿Cuántas personas de los fundadores creen que siguen vivos? Ya ninguna. Hermanos, si algún día Sinaí cumple 120 años, ¿cuántos de nosotros van a quedar? Ninguno. ¿Saben por qué seguirá existiendo si sigue existiendo? ¿Saben por qué seguirá creciendo si sigue creciendo? ¿Y saben por qué seguirá segura a pesar de todo? Porque le pertenece a Dios. Él la compró. Él pagó con la sangre de su Hijo. Y eso no fue en vano. La seguridad de esta iglesia, hermanos, no está en los siervos, sino en el Señor de la casa. La seguridad de esta iglesia, hermanos míos, no está en qué tan rica es nuestra economía, no está en qué tan bueno es nuestro edificio, no está en cuántas personas logramos congregar, no está en cuántos ancianos, diáconos o pastores tenemos. La seguridad de esta iglesia está en que le pertenece a Dios. Antes de que estuviera en nuestros corazones, estuvo en el corazón de Dios. Y Él sí ha ido usando en la historia de esta iglesia a hombres y mujeres
para plantar, para regar, pero es Él el que ha dado el crecimiento. Y hermanos, si esta iglesia tendrá un lugar en el reino de los cielos, y no hablo del edificio, consta hermanos, no hablo de esta construcción, no hablo del terreno, hablo del cuerpo de Cristo, la iglesia. Si algún día tú y yo estaremos en la gloria, disfrutando de la presencia de Dios y del Cordero, y cantando aleluyas a su nombre, y diciendo, hemos salido de la gran tribulación, será porque le pertenecemos a Él. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, esta es nuestra esperanza, del Señor somos. Esta iglesia, hermanos míos, si consideráramos solamente a los hombres y mujeres que se reúnen, no tiene nada de especial. El pastor de la iglesia no tiene nada de especial. Los ancianos y diáconos no tienen nada de especial. ¿Qué es lo que hace valiosa esta iglesia? Que le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él la compró con su preciosa sangre. Y que el sacrificio de su Hijo no es en vano. Él nos guiará más allá de la muerte. Él nos guiará más allá de la muerte. Las puertas del Hades no prevalecerán, porque estamos en la roca que es Cristo. Oh, hermanos, esa es nuestra seguridad y ese es nuestro gozo. Que Dios ha dado el crecimiento y Él nos sostendrá hasta el fin, porque le pertenecemos. Así que permítanme concluir, hermanos, únicamente una vez más, llamándonos a que como iglesia pongamos nuestra entera confianza en Dios, no en los hombres. Pastores, ancianos, diáconos estarán un día y otro día no estarán. Algunas veces la membresía será más grande, algunas veces será más pequeña. Unos días la tesorería estará estable, otros días pasaremos crisis. Todo eso se moverá. Pero estamos en la roca de la eternidad. Iglesia Sinaí, pon toda tu confianza en Dios. Iglesia Sinaí, pon toda tu esperanza en el Dios trino y uno, porque Él es nuestro Señor. En segundo lugar, hermanos, sirvamos. Si tal gracia hemos recibido, ¿cómo podemos estar tranquilos calentando la banca? Si tanto amor, tanta gracia hemos recibido, que tenemos hoy el privilegio de ser siervos de Dios, ya no siervos del pecado, de la carne y del mundo, si ahora tenemos el privilegio de ser siervos de Dios, ¿por qué estar conformes, hermanos, con tener un lugar en el banquillo? Ustedes lo saben, a mí me encanta el fútbol. Y hasta cuando era muy dado a jugar fútbol, había una sola posición que yo no quería ocupar cuando había partido. La banca, ¿no? La banca. Yo quería estar en la cancha, de portero, de defensa, de medio, no sé, en lo que sea, pero no quería estar en la banca. Oh, hermanos, el fútbol es algo vano. Nosotros tenemos un privilegio muy grande. Servir al reino de Dios. Servir a la causa de Cristo. Servir para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Estás contento con un lugar en la banca? Oh, sirve, sirve, sirve. Que aquel que te compró a precio de sangre es digno. Sirve, sirve con gozo y responsabilidad, sirve con fervor y ánimo pronto. Que Cristo es tu Señor. En tercer lugar, hermanos, únicamente quiero puntualizar que este es un llamado a que mutuamente nos ministremos. Ninguno de nosotros es suficiente. Necesitamos de los demás, hermanos. Dejemos de ser egoístas para decir, no, si a mí me encargan esto, yo ya tengo mi grupito, yo ya sé con quién cuento. No, animémonos a servir juntos, mutuamente, ayudémonos unos a otros, que le pertenecemos a uno solo. No muchos, le pertenecemos a uno solo, a Cristo el Señor. Y por último, este es un llamado a aquellos que aún están sin Cristo.
Mira, amigo, tú a lo mejor dices, ¿y yo por qué voy a querer ser siervo de Dios? ¿No? ¿Yo por qué voy a querer ser esclavo de otro? Bueno, mira, es que ya lo eres. O sea, ¿a qué me refiero? Ya eres esclavo, ya eres siervo. Eres esclavo del pecado, eres siervo del pecado, de la muerte, de la condenación, de las tinieblas de Satanás. Eres esclavo. La pregunta no es si quieres ser siervo, la pregunta es ¿de quién serás siervo? Porque aquel a quien sirvas marcará también tu eternidad. Si permaneces en esa vida, sirviendo al pecado, sirviendo a las concupiscencias de tu propia carne, sirviendo a Satanás y sirviendo al mundo, perecerás. Pero el Dios de gracia, el Dios de amor, envía a su Hijo, vestido de siervo, para que tú y yo seamos rescatados de nuestra vana manera de vivir y podamos ser siervos de Dios por la fe en Él y así tener vida eterna. Por eso en el nombre del Señor te llamo a que huyas de la esclavitud del pecado y vengas a la libertad de los hijos de Dios. Porque servir a Dios no es esclavitud, es libertad. Ven a Cristo. Sé siervo de Dios. Ven a Cristo por la fe y hallarás la vida eterna. Vamos a orar. Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí.